La tarde en Sevilla se deslizaba suavemente como el aroma del azahar que impregnaba el aire. Miraba por la ventana, observando la vida pasar. Las luces de la feria de abril empezaban a encenderse, pero en mi hogar había una sombra que se había instalado, un silencio incómodo entre mi esposo y yo. La rutina se había vuelto una carga pesada, su ausencia emocional era palpable. Reflexionaba sobre los años que habíamos compartido, cada rayo de sol que habíamos disfrutado juntos y cada rayo de luna que ahora parecía distante. El tiempo había hecho estragos en nuestra relación. Recordaba aquellos días felices, cuando él me miraba con deseo y atención. Ahora sus ojos estaban perdidos en el trabajo, en el estrés diario. La conexión se había desvanecido lentamente y yo me encontraba atrapada en un mar de añoranza y soledad. Un día, mientras limpiaba un rincón olvidado del armario, encontré una carta antigua. Era una declaración de amor que él me había escrito hace años. Las palabras aún resonaban con fuerza: eres mi todo. Al leerla, una punzada de nostalgia recorrió mi corazón. ¿Dónde había quedado ese amor? ¿Qué nos había sucedido? En medio de mis pensamientos, escuché pasos detrás de mí. Era mi hijo quien entró con una sonrisa amable. «Mamá, ¿quieres un masaje?» «Te veo estresada», sugirió con inocencia. Acepté su oferta sin dudarlo, necesitaba desconectar y relajarme. Nos acomodamos en la sala, donde la luz tenue creaba un ambiente cálido y acogedor. Mientras él comenzaba a masajearme los hombros, sentí como la tensión se disipaba lentamente. Sin embargo, algo inesperado comenzó a surgir dentro de mí. La cercanía física me hizo sentir vulnerable y expuesta. Las manos de mi hijo eran firmes pero delicadas, su toque era reconfortante y familiar. En ese momento, la línea entre lo maternal y lo personal comenzó a desdibujarse. Mi mente luchaba contra esos sentimientos confusos que emergían con fuerza. Recordé las caricias perdidas de mi esposo y cómo anhelaba volver a sentirme deseada. ¿Te sientes mejor?, preguntó él con voz suave mientras continuaba trabajando en mis músculos tensos. Asentí sin poder articular palabras, estaba atrapada entre el deseo de disfrutar del momento y la culpa que comenzaba a asomarse. Con cada movimiento de sus manos, mis pensamientos se tornaban más oscuros y confusos. ¿Era correcto dejarme llevar por esta conexión inesperada? Mi corazón palpitaba con fuerza mientras luchaba por mantener mis emociones bajo control. Cuando terminó el masaje, nos miramos por un instante que pareció eterno. En sus ojos vi algo más que cariño, era una chispa de complicidad que no debería existir entre nosotros. Me sentía como si estuviera cruzando un límite peligroso. ¿Te gustaría ir a la feria esta noche?, propuso él al romper el silencio tenso que nos envolvía. La idea era tentadora, podría distraerme del torbellino emocional que me consumía. Mientras caminábamos hacia las atracciones iluminadas por luces brillantes y rodeados del bullicio festivo, sentí como los recuerdos afloraban, las risas compartidas en familia durante esos días especiales llenos de música y alegría. Pero al mirar a mi hijo reírse con entusiasmo al ver las luces danzantes del recinto ferial, comprendí cuán frágil era esa felicidad momentánea frente a la realidad opresiva que vivía en casa con su padre. La distancia emocional entre nosotros se hacía más evidente cada día. Al llegar al centro del bullicio festivo, decidí dejar atrás mis inquietudes por un rato, quería disfrutar ese instante efímero lejos del dolor latente en mi hogar. Sin embargo, no podía evitar sentir cómo esa conexión nueva e inquietante crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. La noche avanzó entre risas y música flamenca mientras buscábamos tapas para cenar en uno de los bares cercanos donde solíamos ir como pareja años atrás. El murmullo alegre me envolvía mientras saboreábamos las aceitunas y el jamón ibérico, sin embargo, cada bocado me recordaba lo distante que estaba todo lo relacionado con mi esposo. ¿Recuerdas cuando vinimos aquí por primera vez?, pregunté tratando de evocar buenos recuerdos pasados mientras mirábamos hacia el escenario donde un grupo tocaba alegremente sevillanas. Él sonrió levemente antes de responder: sí, era diferente entonces. Su tono reveló cierta melancolía también, ambos éramos conscientes del cambio profundo en nuestras vidas.
El ambiente festivo contrastaba profundamente con los sentimientos encontrados que llevábamos dentro, la risa ajena sonando como eco lejano frente a nuestra realidad silenciosa e incómoda. Regresamos a casa tras una noche llena de luces pero vacía de respuestas para nuestros corazones heridos por la distancia emocional acumulada durante años. Mientras él subía las escaleras hacia su habitación, sentí una mezcla extraña, gratitud por haber compartido ese momento juntos pero también miedo por lo que podría significar para nosotros en el futuro. Me quedé sola en el salón oscuro reflexionando sobre lo ocurrido esa noche mientras trataba desesperadamente de encontrar sentido a mis emociones contradictorias. ¿Qué haría yo ahora? La noche se desvanecía lentamente, dejando en el aire un silencio que parecía gritar por respuestas. Me senté en el sofá con la luz tenue de la lámpara iluminando solo una parte del salón. La carta que había encontrado aún reposaba sobre la mesa, recordándome un tiempo en el que el amor se sentía más presente. Pero ahora, la distancia con mi esposo se hacía cada vez más palpable, como un océano entre nosotros. El olor a café recién hecho llenaba la casa, un aroma que solía ser reconfortante pero que ahora solo evocaba recuerdos de conversaciones perdidas y risas ausentes. En mi mente las imágenes de mis días felices con él se entrelazaban con momentos recientes de soledad y desilusión. La vida familiar había cambiado tanto, cada pequeño gesto se sentía como un recordatorio de lo que ya no era. El masaje que me había ofrecido mi hijo había sido inesperado y desconcertante. Mientras sus manos trabajaban sobre mis hombros, una mezcla de alivio y tensión se apoderó de mí. Era un momento de cercanía que no había anticipado, y que me hizo cuestionar mis propios sentimientos. La culpa me invadió como una sombra oscura, pero en ese instante, todo lo que quería era disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias. A medida que el masaje continuaba, nuestras miradas comenzaron a encontrarse con una intensidad desconocida. En esos breves instantes donde nuestras miradas se cruzaban, algo cambió en el aire, era como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos. Recordé cómo solíamos reír juntos cuando él era pequeño, cómo su risa llenaba la casa de alegría. Pero ahora todo parecía diferente. Nos besamos, murmuré sin pensar mientras una oleada de emociones me envolvía. La frase salió de mis labios antes de que pudiera detenerla, como si hubiera estado esperando salir a la superficie durante años. Su mirada se volvió profunda y seria, podía ver la sorpresa mezclada con algo más en sus ojos. La culpa regresó rápidamente a mí como un torrente imparable. ¿Cómo había llegado a este punto? Mi mente empezó a divagar entre recuerdos felices con mi esposo y los momentos vacíos actuales. Las sonrisas compartidas durante cenas familiares parecían tan lejanas ahora, ahogadas por las rutinas diarias y las tensiones no resueltas. Cuando finalmente terminó el masaje, me levanté del sofá sintiendo una mezcla extraña de gratitud por su atención y miedo por lo que podría significar para nosotros. La conexión emocional era innegable, pero también lo eran las implicaciones morales detrás de esos sentimientos. Decidí salir al balcón para tomar aire fresco, intentando despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios. Desde allí podía ver las luces titilantes del centro de Sevilla, su belleza contrastaba con mi confusión interna. Recordé aquellos días pasados en la feria de abril, donde todo parecía posible y los sueños eran tan palpables como los colores vibrantes a nuestro alrededor. Mientras observaba las luces danzantes desde lejos, un pensamiento inquietante cruzó por mi mente: ¿qué pasaría si esta atracción fuera solo el reflejo de mis propias inseguridades? La falta de atención y cariño en mi matrimonio habían dejado un vacío profundo dentro de mí, quizás estaba buscando consuelo donde no debía. Regresé al salón sintiendo el peso del dilema sobre mis hombros. Mi hijo estaba sentado en la mesa con su teléfono móvil, su expresión era neutral pero sus ojos parecían buscar algo más allá del dispositivo brillante frente a él. Intenté actuar natural mientras le preguntaba sobre su día, pero sabía que ambos éramos conscientes del cambio en nuestra relación. ¿Cómo te sientes?, le pregunté finalmente rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Bien, respondió sin mirar hacia arriba. Solo cansado. Su respuesta fue breve pero había algo más detrás de ella, una especie de distancia emocional que me preocupó profundamente.
Aquel momento compartido durante el masaje parecía haber creado un nuevo abismo entre nosotros en lugar de acercarnos más. La noche continuó avanzando sin rumbo fijo mientras luchaba contra mis pensamientos desgarradores sobre lo ocurrido recientemente. No podía dejarme llevar por esta atracción prohibida ni permitir que afectara nuestra relación familiar. Tenía que encontrar una manera de lidiar con esto sin causar daño a quienes amaba. Decidí preparar algo para cenar para distraerme. Cocinar siempre había sido una forma efectiva para calmar mis ansias internas. Mientras picaba verduras frescas y preparaba la comida, los aromas empezaron a llenar la cocina nuevamente. Sin embargo, esta vez no lograron borrar mi inquietud. De repente escuché el sonido del timbre sonando insistentemente desde la puerta principal. Interrumpió mis pensamientos confusos e hizo eco en toda la casa vacía. Me acerqué cautelosamente para abrirla y allí estaba él, mi esposo, regresando temprano del trabajo después de haber pasado horas fuera. Su sonrisa habitual me dio una sensación momentánea de alivio. Quizás esta sería nuestra oportunidad para reconectar después del distanciamiento reciente. Pero al mirarlo más detenidamente noté algo diferente. Su mirada estaba cansada y sus gestos eran menos animados que antes. «Hola», dijo al entrar mientras dejaba caer su abrigo sobre el respaldo de una silla. «Hola», respondí tratando de ocultar cualquier emoción oculta detrás de esa simple palabra. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales sobre trabajo y planes futuros. Ambos sabíamos que había mucho más debajo de esa superficie tranquila, pero no nos atrevíamos a abordarlo directamente. Cada bocado parecía pesado mientras intentábamos mantener las apariencias ante lo inevitable. Nuestra familia estaba cambiando lentamente ante nuestros ojos. Después de cenar decidimos ver televisión juntos en el salón. Intentamos buscar algo ligero para distraernos, pero ni siquiera eso parecía funcionar bien esta vez. Las risas lejanas desde afuera resonaban como ecos lejanos, recordándome lo lejos que estábamos uno del otro incluso cuando estábamos físicamente juntos. Era evidente para mí, necesitábamos hablar sobre lo ocurrido entre nosotros tres, mi esposo, mi hijo y yo, aunque sabía cuán complicado sería abordar esos sentimientos reprimidos e inconfesables surgidos recientemente entre nosotros dos. La noche avanzó lentamente hacia su fin mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos sin darnos cuenta plenamente del camino peligroso hacia donde nos dirigíamos. La tensión en el aire se volvió palpable tras aquel instante robado. Me encontraba atrapada en un torbellino de emociones, cuestionando todo lo que había dado por sentado. La atracción hacia mi hijo era un fuego que ardía con fuerza, y cada pensamiento sobre él me llevaba a sentirme culpable. Había momentos en los que deseaba que la vida fuera más sencilla, donde las decisiones no pesaran tanto. Recordé cómo solíamos ser como pareja. Mi esposo y yo compartíamos risas, sueños y planes. Pero esos días parecían lejanos, casi como si pertenecieran a otra vida. Ahora, la distancia entre nosotros se sentía insalvable. La falta de conexión había dejado un vacío que, sin quererlo, mi hijo había comenzado a llenar. Era un conflicto interno desgarrador. La lealtad hacia mi familia chocaba con mis deseos más profundos. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, el bullicio de la Feria de Abril me rodeaba. Las luces brillantes y la música festiva contrastaban con mi estado emocional sombrío. Recordé cómo solíamos disfrutar de esas festividades juntos. Ahora todo parecía una broma cruel. La gente reía y bailaba a mi alrededor, pero yo solo podía pensar en lo que había sucedido entre nosotros. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Nuestros labios se encontraron en un gesto inesperado, y ese momento me dejó completamente desorientada. No sabía cómo enfrentar esa nueva realidad ni cómo explicarle a mi corazón lo que estaba sintiendo. En cada rincón del parque donde solíamos pasear juntos, las risas lejanas resonaban como ecos de una felicidad perdida. Me senté en un banco del parque luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. La culpa me consumía mientras recordaba los ojos de mi hijo reflejando una mezcla de sorpresa y deseo en aquel instante prohibido. Era como si el mundo se hubiera detenido por un segundo, dándonos permiso para explorar algo que jamás debió haber surgido. Pero también sabía que debía ser fuerte por el bien de nuestra familia. La idea de perderlo todo me aterrorizaba, no solo perder a mi esposo,
sino también la relación con mi hijo que había sido tan hermosa antes del caos emocional en el que me encontraba sumida. Me pregunté si alguna vez podría volver atrás y deshacer lo ocurrido. La presión aumentaba dentro de mí mientras intentaba mantener las apariencias ante los demás. Cada vez que veía a mi esposo sonreír o reír con otros familiares durante las reuniones familiares, sentía una punzada en el corazón. Era doloroso recordar lo felices que éramos antes y lo distantes que éramos ahora. A medida que pasaban los días, mis pensamientos se volvían más oscuros y confusos. En mis momentos más vulnerables deseaba desesperadamente regresar al tiempo en el que todo parecía sencillo y claro. Sin embargo, sabía que no podía cambiar lo sucedido ni ignorar la atracción creciente hacia mi hijo. Una tarde decidí hablar con una amiga cercana sobre mis sentimientos confusos. Quizás ella podría ofrecerme una perspectiva diferente o al menos ayudarme a aclarar mis pensamientos. Nos encontramos en un bar local donde solíamos ir con nuestras parejas años atrás. El murmullo familiar del lugar era reconfortante pero también doloroso. «¿Qué te pasa?», me preguntó al notar mi mirada perdida mientras jugaba nerviosamente con la servilleta frente a mí. «No estoy segura», respondí finalmente, incapaz de articular mis pensamientos sin sentirme abrumada por la culpa y la confusión. «¿Es sobre tu matrimonio?», inquirió con suavidad. Asentí lentamente mientras recordaba los momentos felices compartidos antes del distanciamiento entre nosotros dos. «Siento que he perdido algo importante, algo entre nosotros ha cambiado». Ella me escuchó atentamente mientras yo hablaba sobre mis luchas internas y mis sentimientos hacia nuestro hijo. Al final de nuestra conversación, ella sugirió tomar un tiempo para reflexionar y encontrar claridad en medio del caos emocional. Sin embargo, esa noche no pude evitar recordar el beso compartido. Su imagen seguía acechando mis pensamientos como una sombra persistente e inquietante. ¿Era posible seguir adelante sin enfrentar esos sentimientos? ¿Podría encontrar una manera de reconciliarme conmigo misma? El siguiente día decidí dar un paseo por el mismo parque donde había tenido aquel encuentro revelador con mi hijo. Necesitaba claridad entre tanto ruido interno. Mientras caminaba bajo los árboles frondosos, noté cómo cada paso parecía llevarme más cerca del abismo emocional al cual estaba asomándome. Al llegar a nuestro lugar habitual para sentarnos juntos, recordé los momentos felices compartidos allí, risas despreocupadas y conversaciones profundas sobre nuestros sueños futuros. Pero ahora solo quedaban ecos vacíos llenos de confusión e incertidumbre. De repente vi a mi hijo acercarse desde la distancia. Su rostro mostraba una mezcla de alegría y preocupación al mismo tiempo al verme sola allí sentada. Se acercó lentamente como si temiera romper algún tipo de hechizo invisible entre nosotros dos. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave pero firme. Su preocupación hizo que mi corazón se acelerara aún más mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que realmente sentía sin herirlo o hacerle daño involuntariamente. «Solo necesito pensar», logré responder mientras apartaba la mirada hacia el suelo cubierto de hojas caídas. Él asintió comprensivamente pero no se movió, permaneció allí junto a mí mientras el silencio se hacía pesado entre nosotros dos nuevamente, una tensión palpable llena de palabras no dichas y emociones reprimidas, un recordatorio constante del camino peligroso hacia donde nos dirigíamos involuntariamente juntos. La tarde se tornó más oscura, y la presión en mi pecho creció. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos por el parque, un lugar que solía ser refugio de risas y juegos. Ahora, cada paso parecía más pesado, como si el aire estuviera cargado de nuestras emociones no expresadas. La tensión era palpable, yo deseaba romper el silencio, pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. A medida que nos alejábamos del bullicio de la ciudad, una parte de mí anhelaba la cercanía que habíamos compartido momentos antes. Recordé el roce de sus manos durante el masaje y cómo había despertado algo en mí que había permanecido dormido durante años. Era un sentimiento confuso, lleno de culpa y deseo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Estás bien?, su voz interrumpió mis pensamientos, pero no me atreví a mirarlo a los ojos. La preocupación en su tono solo aumentó mi malestar. Quería decirle que no estaba bien, que todo se sentía tan complicado, pero temía que eso solo complicara aún más las cosas.
No estoy segura, respondí finalmente sintiendo que cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. Solo necesito tiempo para pensar. Él asintió nuevamente, pero su mirada permanecía fija en mí. Esa atención me incomodaba y al mismo tiempo me hacía sentir viva. En ese instante comprendí cuán sola me había sentido en mi matrimonio, cuán ansiosa por la conexión emocional que había desaparecido con el tiempo. El día siguiente sería crucial. Mi esposo regresaría de su viaje de trabajo y las cosas debían volver a la normalidad. Pero una parte de mí sabía que ya nada sería igual después de lo ocurrido entre nosotros dos. La idea de pasar la noche juntos me atormentaba, era un camino del cual no podría volver atrás. La noche llegó con su manto oscuro y estrellado, mientras las luces del vecindario parpadeaban como pequeños faros en la distancia. La casa estaba silenciosa cuando él llegó, su presencia llenó el espacio vacío que había dejado su ausencia. Intenté actuar natural, como si todo estuviera bien entre nosotros. ¿Cómo te fue?, pregunté mientras servía una copa de vino para ambos. Bien, respondió él con una sonrisa forzada. Pero te he echado mucho de menos. Las palabras resonaron en mi mente como un eco distante. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuché algo así? Sin embargo, esa misma frase también despertó viejos recuerdos sobre nuestra relación, momentos felices perdidos entre las rutinas diarias y las responsabilidades familiares. Mientras hablábamos sobre trivialidades, la tensión aumentaba entre nosotros, podía sentirlo en el aire cargado a nuestro alrededor. Fue entonces cuando decidí arriesgarme y romper con la monotonía habitual. Pasamos la noche juntos, dije con voz firme, sintiendo una mezcla de miedo y liberación al pronunciar esas palabras. Él se detuvo por un momento antes de responder. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, quiero estar contigo esta noche, respondí con sinceridad. La decisión estaba tomada, ya no podía dar marcha atrás. Sus ojos se iluminaron por un instante antes de oscurecerse nuevamente con preocupación. No sé si es lo correcto, murmuró mientras apartaba la mirada hacia una ventana oscura. La incertidumbre en sus ojos me hizo dudar por un momento, sin embargo, también sentí una chispa de emoción ante lo prohibido que estábamos a punto de cruzar juntos. La noche avanzó lentamente mientras discutíamos nuestras opciones, cada palabra cargada de significado oculto. Finalmente llegamos a un acuerdo tácito. Esta noche sería nuestra oportunidad para reconectar o enfrentarnos a lo inevitable. A medida que nos acercábamos al final del día, una mezcla extraña de ansiedad y anticipación llenaba el aire entre nosotros. La hora llegó sin aviso, las sombras comenzaron a alargarse mientras nos sentábamos juntos en el sofá, rodeados por la penumbra del hogar familiar que solía ser nuestro refugio seguro. El silencio se volvió abrumador mientras intercambiábamos miradas furtivas, ambos sabíamos lo que estábamos a punto de hacer. Fue él quien rompió el hielo primero al acercarse lentamente hacia mí. Su mano encontró la mía, y esa conexión instantánea encendió chispas en mi interior. Mientras nuestras manos se entrelazaban, sentí como el peso del mundo exterior desaparecía momentáneamente, solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Sin embargo, justo cuando nuestras miradas se encontraron intensamente nuevamente, un reflejo del deseo reprimido, la realidad nos golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra verdad? Esa pregunta se instaló entre nosotros como un recordatorio constante del riesgo que estábamos tomando. Con cada segundo que pasaba, mis pensamientos se volvían más caóticos. ¿Podría realmente seguir adelante con esto? ¿Qué dirían los demás si supieran? Pero también había algo seductor en esa idea prohibida, era como caminar por una cuerda floja entre dos mundos irreconciliables. Finalmente tomé aire profundamente y decidí seguir adelante con nuestra decisión arriesgada. Necesitábamos explorar esta conexión antes de perderla para siempre o dejarla marchar sin luchar por ella. Las horas pasaron lentamente mientras compartíamos confidencias olvidadas y sueños perdidos en medio del murmullo suave del hogar familiar transformándose en nuestro refugio temporal frente al mundo exterior. Pero conforme avanzaba la noche también crecía dentro de mí una sombra inquietante. ¿Seríamos capaces realmente de enfrentar las consecuencias? La respuesta seguía siendo incierta mientras nos adentrábamos más profundamente en este laberinto emocional donde los límites entre amor familiar y deseo comenzaban a desdibujarse peligrosamente.
La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un resplandor cálido. Sin embargo, el brillo no lograba disipar la inquietud que me acompañaba. Mi hijo había estado distante desde la noche anterior, sus miradas esquivas y su silencio pesado pesaban en el aire como una nube oscura. Era como si un abismo se hubiera abierto entre nosotros, y yo me encontraba al borde sin saber cómo cruzarlo. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía mecánico. Las tostadas crujían bajo el calor de la tostadora, y el aroma del café llenaba la cocina. A pesar de la rutina familiar que intentaba mantener, mis pensamientos volvían a aquella conexión intensa que habíamos compartido. La culpa se enroscaba en mi pecho como una serpiente. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, un escalofrío recorría mi espalda. Mi esposo llegó a la cocina con su habitual energía matutina. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Intenté corresponderle con una sonrisa forzada mientras servía el café. La conversación fluía sobre temas triviales, el clima, los planes del día, pero había un vacío palpable entre nosotros. Las palabras parecían flotar en el aire sin peso ni significado. «¿Tienes algo planeado para hoy?», preguntó él de repente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. Su tono era casual, pero había un atisbo de preocupación detrás de su pregunta. «No mucho», respondí, evitando su mirada. «Quizás pasear un rato por el parque». «Podríamos ir juntos», sugirió él con entusiasmo renovado. «Sería bueno salir y disfrutar del buen tiempo». El parque era uno de nuestros lugares favoritos. Allí habíamos compartido risas y momentos de complicidad en tiempos más felices. Sin embargo, ahora esa propuesta me llenó de inquietud. La idea de estar juntos en ese entorno familiar me parecía casi irónica después de lo sucedido. «No sé, quizás mejor voy sola», respondí rápidamente. Él frunció el ceño, sorprendido por mi rechazo súbito. «Está bien», dijo finalmente, aunque su voz sonó decepcionada. Mientras comía mi tostada, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí, una mezcla entre deseo y miedo a ser descubierta. Sabía que tenía que manejar esta situación con cuidado. Cualquier desliz podría desencadenar preguntas incómodas o incluso romper la frágil estabilidad familiar que intentábamos mantener. Después del desayuno, decidí salir al parque como había planeado. El aire fresco me recibió como un abrazo revitalizante mientras caminaba por los senderos rodeados de árboles frondosos. Sin embargo, a medida que avanzaba entre las sombras y luces del lugar, mis pensamientos seguían atormentándome. De repente vi a mi hijo sentado en un banco cercano. Su rostro estaba perdido en sus pensamientos y no parecía notar mi presencia hasta que me acerqué más. Cuando levantó la vista hacia mí, sentí un nudo en mi estómago. Sus ojos reflejaban confusión y algo más profundo que no podía identificar. «Hola», dije con voz suave mientras tomaba asiento junto a él. «Hola», respondió él sin mucha emoción. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros nuevamente. Podía sentir cómo las palabras luchaban por salir mientras buscaba la manera adecuada de abordar lo ocurrido entre nosotros. «¿Te sientes bien?», le pregunté finalmente, intentando romper el hielo. Asintió lentamente, pero no ofreció más explicación. La distancia emocional era palpable. Cada segundo que pasábamos juntos parecía arrastrarnos más hacia un abismo del cual temía no poder escapar. «¿Has pensado sobre anoche?», pregunté con cautela. Su expresión cambió brevemente antes de volver a cerrarse como una flor al atardecer. «No sé qué pensar», murmuró al fin. El peso de su respuesta me aplastó. Esas palabras resonaban en mi mente como un eco doloroso. La incertidumbre crecía entre nosotros como una sombra alargada bajo la luz del sol brillante del mediodía. A medida que conversábamos sobre temas superficiales para evitar lo inevitable, sentí una punzada al recordar lo especial que había sido nuestra conexión aquella noche mágica pero prohibida. Me pregunté si alguna vez podríamos regresar a esa intimidad sin cruzar líneas peligrosas nuevamente. Mientras nos despedíamos para regresar a casa, noté cómo su mirada se desvió hacia otro lado cuando le dije adiós. Un profundo sentimiento de pérdida se apoderó de mí. Estaba claro que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Al llegar a casa, encontré a un amigo cercano de la familia esperando en la sala.
su presencia inesperada hizo que mi corazón latiera más rápido por razones equivocadas. Hola, saludó alegremente antes de fijar su mirada en mí con curiosidad evidente. ¿Todo bien?, preguntó mientras tomaba asiento cómodamente como si estuviera en casa. Sí, solo he estado ocupada, respondí evasivamente mientras trataba de controlar mis emociones desbordadas. Sin embargo, él continuó hablando sobre trivialidades hasta que mencionó algo inquietante. He notado algunas cosas raras últimamente y hay algo entre tú y tu hijo. El aire se volvió espeso alrededor mío, sus palabras resonaron como campanas tañendo alarmas dentro de mí. No podía permitir que nadie supiera lo ocurrido, eso sería devastador para todos nosotros. No sé a qué te refieres, respondí rápidamente con una sonrisa nerviosa intentando ocultar mi angustia interior. Pero él persistió, he visto cómo te miran, hay algo diferente. Su tono era casual pero sus ojos eran penetrantes y observadores. La conversación continuó durante unos minutos más antes de despedirnos cordialmente, sin embargo, cada palabra quedó grabada en mi mente como una advertencia sombría sobre las consecuencias potenciales de mis acciones imprudentes. Esa noche intenté dormir rodeada por las sombras del miedo y la culpa, sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio y tal vez incluso la relación con mi hijo si esto salía mal. El día siguiente amaneció con un sol radiante e inusual para la época del año. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en una tormenta interna. Mi esposo había decidido que era el momento perfecto para planificar una escapada familiar. Necesitamos reconectar, dijo con optimismo, como si eso pudiera resolver todo lo que había estado sucediendo entre nosotros. Mientras él hablaba sobre destinos y actividades, mis pensamientos divagaban hacia los momentos recientes con mi hijo. La atracción que había sentido durante el masaje me perseguía como una sombra. Intenté concentrarme en las palabras de mi esposo, pero su voz se desvanecía en un murmullo distante. La idea de una escapada familiar parecía un intento desesperado por arreglar algo que ya estaba roto. ¿Qué te parece si vamos a la playa?, sugirió mi esposo, esperando mi aprobación. Asentí sin mucho entusiasmo, sintiendo que esa decisión podría ser un error monumental. La playa con sus olas y su arena, no podía ocultar la confusión que llevaba dentro. Esa tarde decidí alejarme un poco de la casa. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que estaba sintiendo y cómo iba a manejarlo. Caminé por el parque cercano, donde las risas de los niños resonaban en el aire y las parejas disfrutaban del sol. Todo parecía tan normal y feliz, mientras yo luchaba con mis propios demonios. Me senté en un banco bajo un árbol frondoso y cerré los ojos por un momento. El murmullo del viento me trajo recuerdos de días pasados, cuando todo parecía más sencillo. Recordé cómo solía reírme con mi esposo y cómo nuestras manos se entrelazaban al caminar juntos. Pero esos momentos parecían lejanos ahora. De repente vi a mi hijo acercarse al parque con unos amigos. Su risa resonaba como música en mis oídos, pero también trajo consigo una oleada de confusión y deseo reprimido. Él no me vio al principio, estaba absorto en su conversación animada. Observé cómo interactuaba con sus amigos, su energía juvenil contrastando con mi creciente inquietud. Cuando finalmente se dio cuenta de mi presencia, su sonrisa se desvaneció ligeramente antes de volver a iluminarse. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó mientras se acercaba. «Solo necesitaba un poco de aire fresco», respondí evasivamente. Se sentó a mi lado y comenzamos a charlar sobre cosas triviales, estudios, amigos y planes para el futuro. Sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso adicional que solo yo podía sentir. La conexión entre nosotros era palpable, había algo más profundo que flotaba en el aire. «¿Te gustaría ir a la feria este fin de semana?», propuso él con entusiasmo. La feria siempre había sido una tradición familiar, sin embargo, ahora la idea me llenó de ansiedad. «Claro, suena divertido», respondí tratando de mantener la calma. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo él se inclinaba hacia mí mientras hablábamos. Ese gesto tan inocente encendió nuevamente esa chispa prohibida dentro de mí. Luché contra esos sentimientos mientras me decía a mí misma que debía ser solo una madre preocupada por su hijo.
Después de un rato decidí regresar a casa antes de perderme más en mis pensamientos oscuros y confusos. Al llegar, encontré a mi esposo organizando algunas cosas para el viaje planeado. Su entusiasmo era contagioso pero también desgastante para mí. «¿Qué tal tu paseo?», preguntó sin mirar hacia arriba. «Bien», respondí brevemente mientras trataba de ocultar lo que realmente sentía por dentro. La noche pasó lentamente, cenamos juntos pero las conversaciones eran superficiales y tensas. El recuerdo del encuentro con mi hijo seguía atormentándome mientras intentaba mantenerme firme en mis decisiones familiares. Más tarde esa noche me encontré sola en la cocina mientras lavaba los platos. La luz tenue iluminaba el espacio y me dio un momento para reflexionar sobre lo sucedido durante el día. El dilema entre mis deseos y mis responsabilidades pesaba sobre mí como una losa inquebrantable. Decidí que necesitaba hablar con alguien fuera de esta situación, alguien que pudiera ofrecerme perspectivas sin prejuicios ni juicios previos. Busqué el número de una amiga cercana que siempre había sido un buen apoyo emocional para mí. Cuando finalmente logré comunicarme con ella, le conté sobre la desconexión en mi matrimonio y esa extraña atracción hacia mi hijo que no podía sacudirme ni ignorar más tiempo. «No puedes seguir así», dijo ella después de escucharme atentamente. «Tienes que decidir qué es lo más importante para ti». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sabía que tenía razón pero no sabía cómo tomar esa decisión sin causar estragos en mi familia. Al colgar el teléfono sentí una mezcla de alivio e inquietud. Era hora de enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde o irreparablemente dañina para todos nosotros. Decidí darme unos días para aclarar mis pensamientos antes del viaje planeado a la playa. Necesitaba encontrar respuestas internas antes de sumergirme nuevamente en situaciones familiares complicadas donde mis sentimientos podrían salir a flote nuevamente. El día siguiente llegaría rápido, sería crucial prepararme mentalmente para lo que vendría después. Pero al mismo tiempo sabía que evitarlo solo podría empeorar las cosas aún más. Así pasaron los días previos al viaje familiar, cada uno lleno de momentos tensos y silencios incómodos entre nosotros tres. Me sentía atrapada entre dos mundos opuestos, uno donde todo parecía estar bien y otro donde los deseos ocultos amenazaban con emerger sin previo aviso. El día del viaje llegó, y con él una mezcla de ansiedad y expectativa. La mañana se presentó luminosa en Sevilla, pero mi mente estaba nublada por pensamientos contradictorios. Mientras preparaba las maletas, cada prenda que metía dentro parecía pesar más de lo habitual. La risa de mi hijo resonaba en el fondo como un eco de tiempos más simples, y eso solo intensificaba mi confusión. En el coche el silencio era palpable. Mi esposo conducía con la mirada fija en la carretera, mientras yo miraba por la ventana, tratando de encontrar respuestas en el paisaje que pasaba velozmente. La feria de abril comenzaba a llenarse de colores y sonidos a medida que nos acercábamos al centro. Las luces brillantes y la música alegre parecían burlarse de mi estado interno. «¿Te apetece ir a ver las casetas después de dejar las cosas en el hotel?», preguntó mi esposo sin apartar la vista del volante. Su voz era neutra, como si no hubiera nada entre nosotros que necesitara ser discutido. Asentí sin mucho entusiasmo, no sabía cómo enfrentar lo que sentía. Al llegar al hotel, me sentí abrumada por la multitud y el bullicio que nos rodeaba. Mientras descargábamos las maletas, vi a mi hijo sonriendo con un grupo de amigos. Su risa era contagiosa, pero también me recordaba lo distante que había estado últimamente. Decidí dar un paseo sola para despejarme. Caminé hacia un parque cercano donde solíamos ir cuando él era pequeño. El aire fresco me trajo recuerdos nostálgicos. En un banco solitario observé a las familias disfrutar del día, niños corriendo y parejas abrazándose bajo los árboles florecidos. Unos minutos después, una amiga se acercó para saludarme. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo va todo?», preguntó con una sonrisa amable. «Bien, supongo», respondí evasivamente. Ella notó mi tono y frunció el ceño ligeramente. «¿Estás segura? Te veo algo distraída». La conversación giró en torno a nuestras vidas cotidianas, pero mis pensamientos seguían volviendo a esa conexión inexplicable con mi hijo. La amiga mencionó su propia experiencia sobre los cambios en su matrimonio tras años juntos,
a veces hay que hacer lo que uno siente aunque duela. Sus palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano, cada golpe me recordaba la lucha interna que enfrentaba. Agradecí su preocupación y decidí regresar al hotel antes de perderme más en mis pensamientos. La noche cayó sobre Sevilla como un manto suave, y la feria comenzó a cobrar vida con luces titilantes y música vibrante. Mi familia se reunió para cenar en un bar local donde habíamos compartido tantas risas antes. El aroma a tapas llenaba el aire mientras intentábamos mantener conversaciones ligeras. Sin embargo, había una tensión subyacente que no podía ignorar. Cada vez que miraba a mi hijo, recordaba aquel masaje y cómo nuestros cuerpos habían estado tan cerca el uno del otro, cómo había sentido esa conexión intensa entre nosotros. Mis ojos se encontraron con los suyos durante un instante prolongado, algo no verbal se transmitió entre nosotros. Después de la cena, decidimos dar una vuelta por la feria. Las luces brillaban intensamente mientras caminábamos entre las casetas decoradas, todo parecía mágico y festivo, pero yo no podía escapar del peso en mi pecho. Mi esposo estaba absorto hablando con unos amigos cuando vi a mi hijo alejarse hacia una caseta llena de música flamenca. Sin pensarlo dos veces, lo seguí hasta allí. La música vibrante llenaba el espacio mientras él se movía al ritmo contagioso del baile flamenco, su energía era cautivadora e hipnótica. Me acerqué lentamente mientras observaba cómo disfrutaba del momento con sus amigos. ¿Quieres bailar?, le pregunté al acercarme más. Él sonrió ampliamente y extendió su mano hacia mí. Tomé su mano sin dudarlo mientras nos adentrábamos en la pista improvisada rodeada de gente riendo y disfrutando del espectáculo. Bailamos juntos durante varios minutos, sentí sus movimientos fluidos junto a los míos como si formáramos parte de una coreografía secreta solo nuestra. En medio del bullicio y los aplausos ajenos, nuestros ojos volvieron a encontrarse, ese mismo destello intenso regresó entre nosotros. Fue entonces cuando comprendí cuán frágil era nuestra situación familiar. Cada sonrisa compartida ocultaba verdades profundas sobre lo que realmente sentía por él y por lo que había dejado de sentir por su padre. Al finalizar la canción nos detuvimos entre risas nerviosas, él respiraba pesadamente mientras yo trataba de mantenerme serena ante la tormenta emocional dentro mío. «Esto es divertido», dijo él con sinceridad desbordante. «Sí, muy divertido», respondí intentando ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa forzada. Mientras regresábamos al hotel esa noche bajo un cielo estrellado lleno de promesas efímeras, me di cuenta de cuánto deseaba volver atrás en el tiempo para evitar esta confusión creciente entre amor maternal y deseo prohibido. Una vez más dentro del hotel, decidí tomarme un momento para reflexionar sola antes de dormir. Miré por la ventana hacia las luces parpadeantes de la feria, sentía como si estuviera atrapada en un laberinto emocional sin salida aparente. De repente recordé las palabras de mi amiga, a veces hay que hacer lo que uno siente. Pero, ¿era eso lo correcto? ¿Podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? La idea me aterrorizó tanto como me emocionó, podría perderlo todo, mi matrimonio, mi familia, incluso a él mismo si llegara a descubrir mis sentimientos reales. Mientras luchaba contra estos pensamientos tumultuosos, decidí escribir algunas notas sobre mis emociones para intentar aclarar mis ideas antes del día siguiente. Pero justo entonces escuché un leve golpe en la puerta, era él. Mi corazón dio un vuelco ante esa inesperada visita nocturna, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo entre nosotros. La puerta se abrió lentamente y vi a mi hijo con una expresión de preocupación en su rostro. Su mirada buscaba respuestas que yo no estaba lista para ofrecer. El aire en la habitación se volvió denso, como si cada segundo pesara más que el anterior. «¿Mamá?», preguntó con un tono suave pero firme. «¿Estás bien?». No podía responderle con sinceridad. La confusión y la culpa me invadían, y cada palabra que salía de mis labios parecía un eco de mis propios temores. En lugar de eso opté por un gesto simple, un movimiento de cabeza que intentaba transmitir calma. Él se acercó un poco más, como si quisiera cerrar la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Recordé el masaje que me había ofrecido, ese momento había sido una mezcla de ternura y confusión que todavía resonaba en mi mente. Pero ahora, la atracción se sentía como una sombra oscura sobre nuestra relación.
Te he estado buscando, continuó. No sé qué ha pasado entre nosotros, pero siento que hay algo diferente. Una parte de mí quería confesarlo todo, desnudando mis sentimientos más profundos, pero el miedo a las consecuencias me detuvo. La idea de perderlo o herirlo era demasiado dolorosa. Mientras tanto, en mi mente las palabras de mi esposo resonaban como un tambor lejano, él también había sentido la distancia entre nosotros. Había intentado acercarse a mí en varias ocasiones, pero yo siempre encontraba una excusa para mantenerme alejada. Es por papá. Su voz rompió mis pensamientos. ¿Hay algo que deberíamos hablar? La mención de su padre fue como una puñalada en mi pecho. La verdad era que él había estado tratando de reconectar conmigo, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre mi hijo y yo. Las dos realidades chocaban violentamente en mi interior. No es solo eso, respondí finalmente. Es complicado. Él frunció el ceño mostrando una mezcla de frustración y tristeza. En su mirada vi la búsqueda desesperada de respuestas y entendimiento, algo dentro mío se quebró al darme cuenta del dolor que le estaba causando con mi silencio. Mamá, no quiero perderte, dijo con voz temblorosa. Te necesito aquí. Su declaración me hizo sentir culpable por lo que había empezado a florecer entre nosotros durante esos momentos íntimos, esos instantes robados que habían desdibujado las líneas entre amor y deseo prohibido. Pero también despertó en mí un deseo urgente por proteger nuestro vínculo familiar. De repente recordé la carta antigua que había encontrado días atrás, era un recordatorio del amor perdido entre su padre y yo. Esa conexión parecía tan distante ahora, casi como si perteneciera a otra vida. El sonido del murmullo lejano desde el bar local donde solíamos ir juntos me trajo a la realidad, el aroma a tapas y risas familiares era un eco del pasado feliz que anhelaba recuperar. Sin embargo, sabía que no podía simplemente volver atrás, las decisiones estaban hechas y los caminos tomados. Mientras luchaba con estos pensamientos contradictorios, escuché el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa cercana. Era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de cuán cerca estaba el momento de enfrentar la verdad. Mi hijo observó mi expresión cambiante y dio un paso hacia mí. ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar con papá? El dilema se tornó aún más complejo. ¿Debería confesarle lo que sentía? ¿O sería mejor seguir adelante como si nada hubiera ocurrido? La decisión pesaba sobre mí como una losa inquebrantable. En ese instante crítico decidí romper el silencio. Hay algo que necesito decirte. Pero antes de poder articular mis pensamientos confusos sobre lo sucedido entre nosotros o cómo afectaría nuestra familia, escuchamos el sonido del timbre nuevamente, esta vez era mi esposo quien entraba sin esperar respuesta. La tensión en la habitación se intensificó al instante, sus ojos recorrieron nuestras caras buscando respuestas a preguntas no formuladas. La atmósfera se volvió electrizante mientras él cerraba la puerta tras y con un golpe sordo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz grave mientras su mirada se detenía en cada uno de nosotros alternadamente. El tiempo pareció detenerse mientras cada uno procesaba lo inesperado del momento. Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire cargado de emociones reprimidas y secretos ocultos. Mi corazón latía desbocado mientras miraba a ambos hombres importantes en mi vida, uno representando el pasado lleno de promesas rotas y otro simbolizando los deseos ocultos que amenazaban con consumir todo lo conocido hasta ahora. Las preguntas quedaban suspendidas en el aire tenso. ¿Podría enfrentar las consecuencias? ¿Podría reconstruir lo dañado sin sacrificar lo más querido? Las decisiones ya estaban tomando forma dentro mío cuando escuché nuevamente al hombre al cual alguna vez amé. Necesitamos hablar. Ahora mismo, dijo mirando fijamente hacia mí mientras su voz resonaba como una campana marcando el inicio del juicio final sobre nuestras relaciones familiares. El peso del momento me aplastó mientras comprendía que ya no había vuelta atrás, este encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre.